34 cuerpos, tierra desgarrada por explosivos y el cielo rajado por el rugido de helicópteros artillados. Así amaneció la sierra entre Encarnación de Díaz y los límites con Aguascalientes, pero nadie lo supo hasta que fue demasiado tarde. La madrugada del 19 de diciembre, a las 4:36, inició uno de los operativos más intensos contra el Grupo Jalisco Nueva Generación en lo que va del sexenio. 23 elementos de élite de la Marina, 3 helicópteros Black Hawk y un convoy de 8 camionetas blindadas irrumpieron como fantasmas de acero sobre un búnker oculto en la maleza. El saldo: 34 individuos neutralizados. El objetivo: desmantelar el corazón operativo de los Deltas, y todo gracias a un solo nombre: Delta One, alias de Armando N., tercera al mando del CJ en Guadalajara, jefe de seguridad personal de altos mandos, creador de rutas, protector de laboratorios de fentanilo y símbolo de impunidad por más de 5 años. Fue detenido por tercera vez hace solo un día, y esta vez colaboró ampliamente. Lo presionaron, lo convencieron y lo utilizaron como lo que era un informante clave, porque su testimonio activó un protocolo de respuesta inmediata. Harfucci lo dijo claro: si ya nos dieron la ubicación, no dejamos que se muden. Hoy se termina esta estructura. La escena parecía sacada de una película si no fuera porque ocurrió en la vida real. El convoy avanzó sin luces, sin sirenas, solo determinación. Desde el aire los helicópteros giraban en espiral con dispositivos de gran calibre. En tierra los comandos entraron en formación táctica. Del otro lado, los individuos intentaron resistir, pero no sabían lo que venía, porque esta vez el Estado no fue a improvisar, fue a neutralizar la amenaza. Y detrás de cada paso, cada coordenada, cada silencio táctico, estaba el mismo nombre que los grupos no se atreven a mencionar en voz alta: HARF. Aunque no estuvo en el terreno, fue su equipo de inteligencia quien armó el rompecabezas. Fue él quien aprobó la confrontación y fue él quien firmó la frase que ya retumba en los pasillos del Cenaceo: KNG, hoy no vamos a ceder ni un metro más. La orden fue clara, el objetivo estaba marcado. El búnker no era solo una casa de seguridad, era una especie de santuario con rutas subterráneas, centro de comunicaciones encriptadas y servidores con datos clave. Pero lo que encontraron dentro fue aún más perturbante, porque uno de los cuerpos portaba una mochila con un objeto que puede cambiar el curso de esta confrontación. ¿Quién era el Delta 1 realmente? ¿Qué reveló para provocar este nivel de respuesta? ¿Y qué encontraron en ese búnker que tiene al gabinete de seguridad en sesión permanente? Lo que pasó adentro apenas comienza. La carretera estatal 237 cruza como una cicatriz abierta entre los llanos de Encarnación de Díaz. Polvorienta, flanqueada por mezquites y alambres oxidados, parece inofensiva, pero en las últimas semanas esa calma escondía algo que olía a conflicto. Los vecinos lo sabían. Los niños ya no jugaban en los campos. Los hombres hablaban bajo, y por las noches el canto de los grillos era interrumpido por un zumbido eléctrico constante, como el susurro de un enjambre invisible. Drones, rondas, algo rondaba, pero nadie decía nada, porque en esas tierras el silencio también es una forma de sobrevivir. Y entonces apareció él, un búnker, no una casa de seguridad cualquiera, una construcción de concreto enterrada parcialmente en la falda de un cerro, sin ventanas, sin números, sin vecinos, rodeada por alambre de púas, torres con cámaras y acceso exclusivo por brechas que no salen en Google Maps. A simple vista parecía una granja abandonada, pero cada noche entraban camionetas con vidrios polarizados, hombres con radios al pecho y rostros marcados por el tiempo. Ese lugar tenía nombre clave: la cuna. Ahí se tomaban decisiones que dejaban consecuencias en 3 estados. Y lo más alarmante no fue lo que se veía, sino lo que no cambiaba, porque a diferencia de otros puntos del CJNG que viven en movimiento, este parecía fijo, confiado, como si supieran que nadie se atrevería a tocarlos. Esa fue la primera anomalía. El búnker era la base central de los Deltas, el brazo más activo del CJNG. Desde ahí se coordinaban laboratorios, rutas clandestinas hacia Zacatecas,
extorsiones y secuestros. En su interior había literas para 30 hombres, un centro de radiofrecuencia y una sala de monitoreo con acceso satelital. Estaban listos para resistir cualquier cosa, menos esto, porque lo que no sabían es que Delta 1, su líder, ya había sido detenido y con él la ubicación exacta del búnker había sido entregada. La Marina tardó menos de 9 horas en validar la información. Harfuch recibió el parte, no dudó. Autorizó el operativo con una frase que ya se repite en las reuniones de seguridad nacional. Si vamos a entrar, que sea con todo, y entraron. A las 4:36 minutos, el cielo de Encarnación de Díaz fue cortado por el rugido de 3 helicópteros artillados. En tierra, 8 camionetas blindadas irrumpieron por la brecha sin aviso. No hubo sirenas, solo explosivos. La confrontación duró 2 horas, fue precisa, fue intensa y el saldo final marcó historia. 34 individuos del Grupo Jalisco Nueva Generación neutralizados, 34 cuerpos entre la maleza, 34 rifles en el suelo, 34 segundoímbolos de impunidad reducidos a cifras forenses. Pero lo más inquietante no fue el número, fue que nadie intentó huir. ¿Por qué estaban tan confiados? ¿Qué o quién les aseguró que eran intocables? ¿Y por qué justo esa semana reforzaron la seguridad del búnker como si supieran que algo estaba por venir? La respuesta llegó desde dentro y lo cambió todo. A las 4:36 minutos, el silencio de la madrugada fue despedazado por una ráfaga, luego otra, y después el zumbido de los helicópteros descendiendo como aves de guerra sobre el cerro. Desde el aire, los comandos vieron la escena. Hombres saliendo a toda prisa del búnker, dispositivos en mano buscando cobertura entre la maleza, pero no había escape. Los 3 Black Hawk giraban en espiral, marcando el perímetro con fuego. En tierra, el convoy de 8 camionetas de la Marina se desplegó en formación envolvente. Cada unidad blindada cargaba al menos 3 elementos: fusiles FX-5, lanzadores de proyectiles, M203, radios codificados. El operativo había sido diseñado para durar 10 minutos, pero lo que encontraron dentro cambió el cálculo, porque la cuna no era solo un refugio, era una fortaleza. Los primeros disparos vinieron de una torreta improvisada al norte del complejo. Un individuo con un dispositivo calibre 50 abrió fuego contra el helicóptero más cercano. La metralla pasó a centímetros del fuselaje, pero antes de que pudiera repetir, una ráfaga aérea lo neutralizó. En ese instante comenzó la confrontación. Los individuos salieron por decenas. Algunos llevaban chalecos con el logo de los Deltas, otros iban en sandalias, pero con fusiles colgados al pecho. Unos gritaban coordenadas, otros disparaban sin mirar. Había rabia, había miedo, pero sobre todo había caos. Del lado de la Marina la respuesta fue precisa. 2 comandos descendieron desde uno de los Black Hawk por soga rápida, aterrizando sobre el techo del búnker. Lanzaron granadas de humo, rompieron ventanas y activaron el ingreso por la parte superior. Mientras tanto, en la entrada principal, un proyectil hizo volar la reja metálica y con ella los primeros cuerpos. El aire olía a gasolina quemada y pólvora. El polvo se mezclaba con sangre y los gritos se confundían con el eco de las balas. Adentro, los individuos resistían como podían. Uno de ellos activó una barricada con costales de arena. Otro disparaba desde el baño. Un tercero, ya herido, arrastraba una caja fuerte con documentos. Sabía que si caían más de uno, alguien hablaría. Uno a uno los comandos fueron avanzando por pasillos estrechos. Paredes de concreto, techos bajos, humedad densa, se movían en silencio como sombras. Y fue ahí, en uno de esos pasillos, donde ocurrió la primera baja. Un marino de nombre Jesús, 27 años, hijo único, recibió una ráfaga en el abdomen. Cayó de rodillas, apretando el fusil con una mano y con la otra una fotografía plastificada de su madre. Lo sacaron con vida, pero lo que dijo al ser evacuado heló la sangre de todos. No me dejen, todavía hay uno más adentro. Y ese uno más era el más peligroso, porque mientras el infierno se desataba, alguien más ya se preparaba para escapar por la puerta trasera. Y esa fuga, si se concretaba, podía romper todo el operativo. Jesús tenía 27 años, era hijo único de madre soltera, originario de Ciudad Guzmán. Desde los 18 soñaba con ser parte de la Marina.
para que no digan que Jalisco solo da a individuos peligrosos, solía decir. Aquella madrugada, mientras era evacuado en brazos de sus compañeros, sostenía una fotografía plastificada. En ella, su madre sonriendo en una banca del parque principal. Tenía los ojos cerrados y una frase escrita a mano, Yakasima, murió antes de llegar al helicóptero. El disparo que lo atravesó fue uno de los pocos que lograron impactar al convoy, y aún así sus compañeros no detuvieron el avance, porque sabían que adentro quedaba uno que no podía escapar. Uno de los comandos más jóvenes del grupo, apodado El Flaco, apenas tenía 6 semanas integrado. Era de Saltillo su primer operativo real, su primera misión con fuego real. En el audio captado desde su radio se le escucha decir segundos antes de ingresar al túnel secundario: mi jefe está dentro, lo voy a sacar o no salgo. Y lo hizo. El Flaco encontró a su superior herido tras una explosión interna, lo cargó al hombro, cruzó un pasillo lleno de escombros y lo entregó a los paramédicos sin soltar su fusil. Luego regresó al combate. Afuera, entre la maleza, una madre y su hijo de 5 años observaban todo desde la ventana de una casa a 500 metros del ataque. El niño temblaba, tenía las manos sobre los oídos y los ojos abiertos como platos. ¿Por qué hay rayos, mamá? ¿Es Navidad? Su madre no respondió, solo lo abrazó más fuerte, porque sabía que eso no eran fuegos artificiales, era una confrontación, una que llevaba años acercándose y que por fin había llegado. En el centro de mando, a cientos de kilómetros, Harf escuchaba los partes en tiempo real. Supo del caído, supo de la resistencia, supo que el objetivo estaba cerca de huir y dijo solo una frase, sin elevar la voz: no se escapan hoy, cierre total. La orden fue redirigida por radio, los helicópteros se reubicaron, las salidas del cerro fueron selladas y las fuerzas especiales se dividieron en 3 grupos, pero había un problema. Uno de los túneles del búnker no aparecía en el croquis, era más estrecho, más antiguo y se perdía hacia una zona donde la maleza podía ocultar un vehículo, y fue por ahí por donde intentó escapar el objetivo prioritario. El Delta 1 todavía respiraba y todavía se movía. En el universo del grupo Jalisco Nueva Generación, todo está diseñado como un enjambre. Nada es casual, nada improvisado, y en ese enjambre los deltas no son cualquier célula, son el aguijón. Formados como un escuadrón paramilitar entrenado en zonas rurales entre Michoacán y Jalisco, los deltas se especializan en 2 cosas: reforzar la lealtad interna y proteger a los líderes. Son los que actúan contra traidores, los que rescatan comandantes, los que siembran tensión sin dejar rastro, y al frente de todos ellos, una sola figura, Delta 1. Armando N., tercer al mando del CJNG en la zona metropolitana de Guadalajara, responsable directo de la expansión del grupo hacia Michoacán, del control de laboratorios de fentanilo en Tepatitlán y del blindaje personal de los altos mandos. No era un simple operador, era un estratega de rutas. Su especialidad, crear líneas invisibles de tráfico, brechas rurales, túneles, ranchos camuflados. En un solo día podía mover más de 80 kilogramos de sustancia controlada desde Encarnación hasta Aguascalientes, sin tocar una carretera federal. Bajo su mando, la cuna funcionaba como centro logístico. Ahí se almacenaban mercancías listas para cruzar a Zacatecas. Ahí se vigilaban cámaras en ranchos a kilómetros de distancia. Ahí se guardaban dispositivos con claves, rutas y pagos. Cada comando de los deltas recibía instrucciones cifradas desde ese punto, y cada semana un nuevo embarque salía: lunes cristal, miércoles objetos, viernes dinero en efectivo hacia Guadalajara. Pero había más. Según información recuperada por inteligencia militar, dentro de la cuna también operaban 2 sistemas paralelos, uno de vigilancia y otro de disciplina. El primero utilizaba drones civiles adaptados con visión térmica para vigilar a pueblos enteros. El segundo consistía en un sótano sin luz donde se aplicaban interrogatorios a infiltrados, desertores o civiles que se cruzaban en el camino. Delta 1 no solo dirigía operaciones, administraba el miedo. Cada semana firmaba decisiones, cada baja de enemigo, cada acción interna llevaba su voz en el radio, y lo hacía con una frialdad quirúrgica. Cuando fue detenido por tercera vez en Zapopan, apenas hace un día, vestía ropa deportiva, brackets y una gorra.
pero en su celular los agentes encontraron los planos de al menos 3 laboratorios y registros de depósitos millonarios en criptomonedas. Él sabía que esta vez no saldría caminando y por eso negoció. Y por eso entregó lo impensable, la ubicación de la cuna. Pero lo que no dijo, porque tal vez no lo sabía, era que uno de sus propios hombres ya planeaba escapar con algo más valioso que mercancía o dispositivos. Un disco duro, una libreta, una verdad que podría afectar a más de un aliado con uniforme. Y ese hombre aún no había sido localizado. 5 minutos antes de que todo terminara, cuando la mayoría de los individuos ya habían sido neutralizados y el búnker estaba bajo control, un grito cortó el canal de radio. Hay movimiento en el túnel norte. Uno va saliendo con mochila táctica. Los comandos no dudaron. 2 elementos se lanzaron al barranco. Tiro en cámara térmica, silencio total. Y lo vieron. Un hombre cubierto de polvo, con la cara ensangrentada, arrastraba una mochila negra mientras descendía a rastras por una zanja oculta entre rocas. No era Delta 1, era su sombra, identificado después como el Capi, su escolta de confianza, encargado de comunicaciones cifradas y custodio de información clasificada. En su mochila no llevaba armas ni mercancía, llevaba el futuro, un disco duro reforzado, una libreta con tapas metálicas y algo más, un sobre con una sola palabra escrita a mano, respaldo. Lo interceptaron a 20 metros de la carretera rural que conecta Encarnación con Villa Hidalgo. No disparó, no se resistió, solo repitió una frase: no es mía, es de él. Cuando abrieron el sobre, los agentes encontraron fotografías impresas, algunas borrosas, otras demasiado nítidas. En ellas, reuniones clandestinas, placas, uniformes, caras conocidas y al reverso de cada foto una firma. Lo que descubrieron en ese momento congeló el operativo. Entre los documentos hallados había una lista manuscrita, no de individuos peligrosos, no de rutas, era una lista de nombres de funcionarios, nombres completos, alias, montos, claves de transferencia. Era la nómina secreta de protección del CJNG, regidores, policías municipales, comandantes, incluso un juez de distrito, todos ligados por alguna línea de pago. Todo eso venía firmado con las iniciales DUNO. Delta 1 no solo dirigía operaciones, pagaba silencio, compraba impunidad, administraba traiciones, y lo más grave, entre los nombres había un coronel en activo del ejército. Cuando la información fue verificada, Harfuch pidió línea directa con Sedena y FGR. Ordenó lo impensable: aíslen los nombres, resguarden las pruebas. Lo que está en esa mochila es más grande que un operativo, es una bomba política. Y tenía razón, porque lo que comenzó como una confrontación táctica ahora era un caso federal de alta sensibilidad. El gabinete de seguridad fue convocado de urgencia. La Fiscalía Especial para Delincuencia Organizada fue alertada. Y mientras tanto, los drones de vigilancia detectaban movimiento a 50 kilómetros al norte, otro convoy, otras coordenadas, otra guarida por reventar, porque el contenido de esa libreta venía marcado por zonas y la siguiente estaba en Michoacán. La llamada se realizó a las 6:22 desde el Centro de Operaciones en la Ciudad de México. La voz de Harfuch irrumpió con la claridad de una sentencia. A partir de este momento, todo lo recuperado es considerado prioridad nacional. Activamos nivel rojo. Se cierran fronteras internas. Quiero ubicación exacta de cada nombre en esa libreta. Hoy no se escapa nadie. Del otro lado del teléfono, los mandos supieron lo que eso significaba. No había marcha atrás, porque cuando Harfuch da la orden, el Estado se mueve. En menos de 40 minutos, los helicópteros que acababan de regresar a base recibieron nuevo objetivo. El equipo de inteligencia digital fue redireccionado y un grupo especial del SAT fue activado para rastrear movimientos financieros vinculados a las iniciales DUNO. No era una venganza, era un protocolo y todo giraba en torno a esa lista porque entre los nombres aparecía algo que nadie esperaba: un enlace con un operador financiero del CJ en Estados Unidos. La libreta no solo contenía datos locales, incluían números de cuenta en Sudamérica, correos encriptados, rutas secundarias por Tamaulipas y una frase subrayada en rojo: los del norte ya dieron el sí. Eso era más que información,
Era una conspiración en marcha y Harfuch lo sabía. Por eso, en reunión extraordinaria con los altos mandos de Marina, Guardia Nacional y Sedena, repitió una frase que ya se ha vuelto consigna. Hoy no peleamos por detenciones, hoy peleamos por control. Si dejamos viva a esta red, mañana pagamos el precio en sangre. El plan fue inmediato. En menos de 3 horas se diseñaron 3 operativos simultáneos en Jalisco, Michoacán y Durango, no solo para asegurar otros puntos claves, sino para detener a quienes estaban marcados en esa libreta. Y mientras el país aún dormía, el Estado ya estaba actuando desde adentro, porque esta vez no se trataba de neutralizar individuos peligrosos, se trataba de cortar el flujo de dinero, exponer la red de protección y dejar un mensaje que el grupo entendiera sin margen de error. El silencio ya no los protege. Los operativos comenzaron a las 8:49. El primero en Tepalcatepec, el segundo en La Barca, el tercero en un laboratorio de Durango, donde se decomisaron reactores químicos, destiladores, sustancias sintéticas y documentación financiera ligada a empresas fachada. Cada hallazgo confirmaba lo mismo. Delta 1 no era solo un jefe de plaza, era el operador que unía los dispositivos con los bancos y ahora su caída estaba rompiendo el equilibrio que el CJNG tardó años en construir. Pero lo que venía después era aún más delicado porque la lista también revelaba otra cosa, una traición, y venía firmada con sangre. La mañana del 20 de diciembre no fue una más para Encarnación de Díaz. Las noticias oficiales hablaban de un enfrentamiento exitoso, de saldo criminal 34 individuos neutralizados, de un objetivo de alto valor detenido con vida. Pero en la calle el aire olía distinto. Había polvo suspendido, olor a pólvora vieja y una tensión que calaba en los huesos. Los negocios no abrieron, las iglesias sonaban vacías y las casas cerraron cortinas, como si el miedo pudiera ocultarse con tela. Porque todos sabían que lo que cayó no fue solo un búnker, fue una columna vertebral del CJ, y cuando se corta una vértebra el cuerpo del grupo se sacude. En las primeras 24 horas posteriores al operativo, los efectos comenzaron a sentirse. En Guadalajara, 4 puntos de cobro del grupo fueron abandonados. En Michoacán, una célula ligada a los deltas se disolvió sin disparar, y en Tepic una estación de radio clandestina dejó de emitir silencio, no por estrategia sino por miedo, porque ahora sabían que Harf tenía los nombres, las rutas, los datos y que había demostrado estar dispuesto a actuar. Pero hubo otras repercusiones más oscuras. El hallazgo de la lista generó un efecto en cadena en los propios círculos del grupo. Se reportaron al menos 7 acciones internas en menos de 48 horas, todas de operadores medios, todas con la misma firma, traidores. Al parecer, la caída de Delta 1 activó una purga interna en el CJNG apenas el principio, porque entre los documentos encontrados había una copia de algo más delicado, una solicitud escrita a mano dirigida a los mandos del grupo. Era un informe interno. En él se proponía el traslado de operaciones clave a San Luis Potosí ante el creciente riesgo en Jalisco, firmado por Delta 1 el 15 de diciembre, 4 días antes de su detención, lo que significa una sola cosa: sabía que lo iban a entregar. Y si lo sabía, ¿por qué no huyó? ¿Por qué se quedó en Zapopan? ¿Por qué permitió que lo capturaran sin resistencia? Las autoridades tienen una hipótesis. Delta 1 no cayó, Delta 1 se entregó y lo hizo con un solo objetivo: negociar su libertad con una traición. Porque lo que está en juego ya no es solo la confrontación contra el grupo, es una confrontación dentro del propio grupo. Y las consecuencias de esa fractura aún no terminan de sentirse, porque lo que se activó con esa libreta está a punto de incendiar el tablero completo. Los noticieros no lo dijeron. En los medios nacionales el operativo fue una nota secundaria, un titular breve, diluido entre cifras económicas y promesas políticas. Ningún conductor lo abrió con fuerza, ningún periódico de circulación nacional usó la palabra clave búnker, porque la orden, aunque no oficial, era clara: que no se sepa demasiado, que no se exponga todo, que la confrontación si es precisa, debe mantenerse silenciosa. Pero en redes sociales la historia fue otra: videos filtrados de helicópteros disparando, grabaciones de ráfagas nocturnas, fotografías del búnker destrozado.
y sobre todo rumores, rumores que se convirtieron en certezas. Harfuch quebró. El nombre del secretario de Seguridad se volvió tendencia nacional en menos de 3 horas. No por un discurso, no por una rueda de prensa, sino por los hechos, por lo que se hizo cuando nadie miraba, por lo que se descubrió cuando todo ardía. Y fue ahí, en medio del silencio oficial y el bullicio digital, donde surgió la frase más compartida: 34 individuos no se neutralizan por accidente. Esto fue una purga. Porque aunque el operativo fue una victoria, su impacto real apenas comienza. La caída de Delta 1 reconfigura el mapa del crimen, pone en evidencia a funcionarios, desmantela rutas y deja a una de las células más activas del CJ sin liderazgo. Pero también genera otra cosa, un vacío. Y en ese vacío, el crimen se reorganiza, el poder cambia de manos, las lealtades se deshacen y las venganzas se escriben en silencio. La pregunta ya no es si vendrá una respuesta del grupo. La pregunta es cuándo y dónde. Porque lo que pasó en Encarnación de Díaz no fue un enfrentamiento, fue un mensaje. Un mensaje que Harfuch firmó con esta frase: hoy el Estado responde con toda su fuerza. Y aunque el operativo terminó, el eco de las balas aún resuena en las paredes del búnker, en las madrugadas de los pueblos y en las cabezas de quienes sabían que ese lugar no debía ser tocado. Pero fue tocado, fue reventado, fue borrado del mapa. Y lo que había dentro esa libreta, ese disco duro, podría incendiar a medio país. Entonces, ahora que lo sabes, ¿quién protegía Delta 1 y por qué nadie lo detuvo antes?